presenta Amigos del Chimichimi TV, estamos en el Parque Sinchirroca del distrito de Comas. Estamos acá en estos momentos en el centro de grabación del programa Tierra Mía de Panamericana Televisión. Acá se presentan todos los martes, en ese transcurso del mediodía, los artistas de diferentes géneros. Por ejemplo, acá está Edgar Rivera. Hay otras señoritas también que acaban de llegar. Y la conductora del programa Tierra Mía es Leslie Cabello, la mamacita Leslie Cabello. Después de mucho tiempo regresa a las pantallas. Ya vamos a entrevistarle a ella también para que nos explique qué ha pasado, por qué, o de repente el marido se ha puesto celoso, o el productor. Pues claro, el productor es su marido. Ella se alejó un tiempo de la televisión y nuevamente retornó a Panamericana Televisión. Y aquí está. Acá también se encuentra Pati Alvarado, pero en este momento está queriendo pasar de incógnita. Entonces, acá también está Wilma Contreras, con Gavilancito Matarino. Ellos han venido también invitados por Leslie Cabello. Y vamos a conversar ya con toda esta gente linda para ver sus impresiones. Cómo están los preparativos, por ejemplo, Gavilancito y Wilma. Cómo están los preparativos para este sábado, que van a ser un fiestón acá por el Cono Norte. Ellos van a explicar dónde va a ser, quiénes van a estar, quiénes no van a estar. Así es que vamos con la entrevista a ellos. Amigos, realmente estar al lado de Wilma es estar en un momento alegre. Por más que cosas te esté pasando, vas a pasar un momento alegre con Wilma Contreras. Acá estamos con Wilmita y ya estamos acá también con el Gavilancito Pollero. Fíjense que ustedes han visto en la entrevista anterior a Wilma solita. Le hemos entrevistado y no se dejó. Oye, yo le quería agarrar, pero no se dejaba. Agarrar en el sentido de la palabra, que quería tumbarle con la entrevista, ¿no? Pero no se podía. Oye, pero ahora vamos a ver. ¿Cómo estás, Wilmita? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Prefiero agarrar este palo antes que dejarme agarrar por... No, es que soy peligroso. Oye, ¿qué tal, maestro? Mi amigo Chimi, muchas gracias. Bueno, estamos hoy día muy contentos en realidad, que hoy día vamos a hacer una bronca ahí en el catético. Así es, con Wilma Contreras. Chiquito, un cajamarquino, ¿has visto? Chiquito, no sé dónde están sus ojos verdes. No, porque mayormente pues los cajamarquinos. Es la pura verdad, ¿no? Me quiere armar a la bronca, ¿te das cuenta? Bueno, yo sí esa percepción he tenido de los cajamarquinos, que son altos, ¿no? 1,80 m. Ojos verdes, azules y blancos, ¿no? Oye, ¿tú de verdad eres de Cajamarca? Por supuesto, de Cajamarca. Bueno, yo creo... un poquito más bacán de Camarón. Claro, lo bueno viene siempre en frasco chico y sabemos, ¿no? Hay otra cosa que ya los ojos azules o blancos, eso ya se lo ve en el escenario, se lo hace ya ahí, se le cambia de color. Oye, Wilma, ya estamos a pocas horas, no, ya prácticamente, ¿no? Oye, imagínate, ¿cómo va la expectativa por el evento del aniversario de Gavilancito? Hay una expectativa tremenda porque festejaremos el aniversario. Yo creo que el aniversario solamente es una vez al año. Y Gavilancito Matarino por primera vez va a festejar su aniversario aquí en Lima, que será pues el sábado 29 en el local súper complejo de la Panamericana Norte. Están todos invitados, mis paisanos guamachuquinos, los cajamarquinos y todos los peruanos. Vamos al gran complejo porque allá también yo cantaré mis canciones en contrapunto con Gavilancito Matarino, el Gavilancito Cochinín. Oye, Gavilancito, ¿por qué le dice Gavilancito Cochinín? Porque no se lavó el cochpín. ¿A qué dicen cochpín? El mío. Oye, ¿cómo se llama? ¿Cómo le Sí, no se ha lavado el cochpín, dice cochpín. Por no decir pipilín, ¿no? Háblalo, mejor dicho pene, ¿no? Así es la cosa. Oye, maestro, ¿de verdad que hacen un contrapunteo bacán con Wilma? Bueno, realmente, digamos, el contrapunto de Cajamarca está para inscribirse como patrimonio histórico y cultural, digamos, del Perú, ¿no?
realmente el contrapunto cajamarquino es picaresco, es buscabulia, al rojo vivo. Realmente es lo más bonito que tiene pues Cajamarca dentro de las composiciones literarias, ¿no? Del carnaval. Pero si sale esos temas picarescos es porque también los cajamarquinos son pícaros, pues. Bueno, claro, por supuesto, todo cajamarquino es pícaro. ¿Y qué no habrá cajamarquino que no sepa, por ejemplo, pues componer una copla, ¿no? Inspirarse en el momento, ¿no? Entonces, con Wilma, por ejemplo, nos hemos sentado en el momento y hemos en realidad empezado a hacer el contrapunto, ¿no? Al toque. Entonces, Wilma, gavilancito, cochinín, te voy a mojar tu pantalón. Gavilancito, cochinín, gavilancito, cochinín, te mojaré tu pantalón, para que lo bañes al fin, a tu pequeñito cospín, Oye, de verdad, oye. Pero ¿sabes qué? Que conteste. Oye, a ver, ¿cómo le contestas? Bueno, le contestamos, Wilma Contreras a Chichín, te voy a tapar con acerrín, ¿no? Que siga. Te voy a meter mi polvorín, con mi pequeño cañonín. Ustedes no son pícaros, ustedes son pendejos. Eso me da... Oye, señoras y señores del Chimichimi TV, esta parejita sí va a ser explosiva. Si ustedes quieren ver... Esto es una cosa pequeñita que están haciendo aquí en las pantallas. Imagínense cuando están en el escenario y después de tomar el yonque. ¿Cómo se dice el trago en Cajamarca? Bueno, tenemos el guachpay, el guajaichol, los múltiples nombres que le damos en realidad a la variante cajamarquino, ¿no? El original, claro que sí. Así que bueno, todo esto en realidad nosotros estamos, gracias a Wilmita, estamos lanzando toda esta nueva producción que tenemos en realidad para todo el Perú y vamos a estrenarlo el día 29 en el aniversario de Gavilancito Matarino en el Supercomplejo de los Olivos. ¿Van a cantar al dúo ahí en el escenario? Claro, vamos a cantar la canción El Gavilancito Cochinín, luego Linda Suegrita Interesada y el otro nuestras costumbres, ¿no? De nuestros pueblos, en donde pues él me indica que en su pueblo se come el rico picante de cuy, los quesos, las cecinas y luego yo le digo que en Huamachuco también se come pues el chámbar, los chochos, la ñuña, el chambarcito con su pellejo de chancho, ¿no? Si ustedes han compuesto estas canciones, estaban de hambre, ¿cómo? Bueno, ya era el mediodía, pero realmente ya el mediodía, ¿no? Pero también, bueno, aquí en esa canción que dice Wilma, realmente es una lucha de cada uno de hacerlo quedar bien pues a su tierra y cada uno, ¿no? En la gastronomía, ¿no? En la gastronomía especialmente, ¿no? Toda la riqueza que tiene Cajamarca, yo tengo que convencer a Wilma que Cajamarca es mejor, pero ella me quiere convencer que Huamachuco, entonces, pero al final quedamos que en realidad las costumbres son únicas. Claro, y al final a Gastón Acurio hay que invitarlo que vaya a Cajamarca y a Huamachuco, pues allá hay harta gastronomía. Porque Gastón Acurio solamente para que Lima, oye gordito, ya vete para allá a comer ese cospín. No, cospín. Oye, estoy hablando mal. No, que vaya a comer esas ricas comidas, ¿no? Claro, al estilo de Huamachuco y al estilo de Cajamarca también, pues, ¿no? Otra picardía, o sea, pendejada que ustedes hablan en eso. Mira, no, eso que dices que tú nunca le diste un beso, pero sin embargo tu ojito se parece a ti. Bueno, esa es la vida al revés. Uno se enamora de una chica, pero la chica no se enamora de uno, ¿no? Yo le digo de otra chica. Yo le digo a Wilma, ¿no? ¿No? A Wilma ni un beso le di, pero ella se muere por mí y encima tiene un hijo que se parece a mí. Oye, dime, pero ¿no crees que eso... Yo Franco siendo su marido de Wilma, oye, mucha máquina, Wilma, yo te abandono. No, mi marido es muy lindo, él confía en mí y sabe que esto es parte del trabajo nomás. Y más vale. No, y seguro que él estaba también ahí asesorando. Claro, ahí estaba él también. Oye, qué bien. De verdad les felicito por esta dupla. Yo sé que esta dupla va a dar mucho que hablar ya en los próximos días, porque lo hacen muy bonito y muy bacán. Y sé que la gente los va a acompañar este 29 acá en el Supercomplejo, ¿no?
Bueno, por primera vez el Chimichimi TV va a estar llegando también al Cono Norte, porque el Chimichimi TV puro para pues ahí en el Santa Rosa y el Guarucón. Sí, solo en Santa Rosa y Guarucón. Ya es hora que por lo menos se venga al Super Complejo, así que los invitamos el 29, el sábado 29 en el Gran Super Complejo. Y si hoy día está por aquí por Sinchirroca es porque hemos venido a grabar para Leslie Cabellos, por eso nomás. Maestro, entonces, ¿quiénes les van a acompañar en este evento tan bonito que yo ya estoy soñando? Bueno, realmente usted tiene que estar el primero, estar ahí justamente para llevar todo, digamos, el espectáculo también a la pantalla y conozca justamente digamos, todo Lima, conozca lo que va a acontecer el día 29. Nos estará acompañando Wilma Contreras, nos estará acompañando Silverio Urbina, el Chinito del Ande, estará también de Cajamarca, don Guillermo Salazar y su conjunto. Estará presente también los titulares del carnaval, Santiago Carrera, Lucerito Pío Bambino, un joven artista que viene con muchas novedades, y el gran estreno justamente de estos nuevos carnavales, de estos nuevos contrapuntos al rojo vivo, con Wilma Contreras y Gavilancito Matarino. A propósito, señoras y señores, no se olviden, va a ser Pelacho Silverio Urbina, así es que no se olviden, ahí va, tienen que ir, ¿ah? Oye, no, yo soy Pelacho completo, él es ya medio Pelacho, yo no sé por qué Silverio Urbina, o sea, un poquito de cabello nomás tiene, no debería sacarse completo. Ah, tú te sacaste completo. Bueno, amiga, ese día vamos a hacer un concurso también. ¿Quién es el más pelacho? ¿Quién es el más pelacho? Warren o Silverio. Silverio le va a sacar la Mitch, pero cantando en las grandes instalaciones del Super Complejo. También estará obvio que la gente va a pedir las canciones, esas canciones antigüitas, las modernas, las primicias de nuestro Gavilancito Matarino. Gavilancito, acá Warren que no sabe nada, no está muy informado. Cántale esa canción, Lucerito, vamos. Bueno, es un tema muy bonito que va dedicado a gente de provincias que realmente pues vienen diferentes provincias, digamos, en busca de un futuro, ¿no? Y dice, Lucerito, Lucerito, lucero de la mañana, lucero de la mañana, alúmbrame con tus astros, alúmbrame con tus astros, voy buscándolo a mi amada, voy buscándolo a mi amada. Tú sabes mis sentimientos, la vida que voy pasando, la vida que voy pasando, extrañando mi familia, mi amor estará llorando, mi amor estará llorando. Uy, no te apague Lucerito, alúmbrame hasta la muerte, tú eres mi padre y mi madre, que siempre guían mi suerte. No te apagues Lucerito, alúmbrame hasta la muerte, tú eres mi padre y mi madre, que siempre guían mi suerte. Bueno, toda la canción de la primicia será el día 29, sábado 29, en el Super Complejo de los Olivos. La verdad que si yo de que soy hombre casi ya me enamoro de ti, una mujer ya se hubiera enamorado ya. Oye, gracias. Pero ya me he dado la receta. Ya te he dado la receta. Okay. Claro, muchísimas gracias, señoras y señores del Chimichimi TV. Nosotros acabamos de tener una amena entrevista con estos dos personajes muy bonitos, que van a estar este 29 de marzo acá en el Super Complejo. Nosotros vamos a ir con las cámaras, pero no se vayan a asustar, porque nosotros vamos a ir a entrevistar. Nosotros no nos gusta ampallar a la gente, por si acaso, nosotros no nos gusta eso, así que nos vamos con otro artista.